En el silencio aparente de una vida común, secretos y deseos pueden esconderse en las sombras. Marcos, un hombre de mediana edad con ojos que ya habían visto tanto del mundo, vivía lo que muchos considerarían un matrimonio perfecto. Elena, su esposa desde hacía 2 décadas, era una mujer de negocios exitosa cuya determinación e inteligencia habían construido un imperio admirable. Eran la pareja que todos envidiaban, con una vida de lujo, viajes exóticos y fiestas glamorosas. Pero detrás de esa fachada impecable se escondía una realidad muy diferente. Marcos mantenía un oscuro secreto, un romance ilícito que desafiaba todos los votos de fidelidad que había prometido. Larisa, joven y ambiciosa, era la mujer que ocupaba los pensamientos de Marcos en las noches solitarias y en las tardes en que Elena estaba demasiado ocupada para notar las ausencias de su marido. La pasión entre Marcos y Larisa era intensa, llena de promesas susurradas en el calor del momento y planes audaces para un futuro que apenas podían esperar para reclamar. Así, mientras Elena creía estar compartiendo su vida con un esposo devoto, Marcos vivía una existencia doble, dividido entre la estabilidad del hogar y la emoción de lo prohibido. Pocos podrían imaginar el torbellino de emociones y conflictos internos que Marcos enfrentaba, un hombre atrapado entre el confort de lo conocido y la tentación de lo desconocido. Y era en ese escenario de tensión y duplicidad donde el destino preparaba su trama más cruel e inesperada. Con el paso de los años, Marcos se había convertido en un maestro en el arte de la disimulación. Durante el día, era el esposo dedicado, siempre presente en las reuniones de negocios de Elena, apoyándola en sus conquistas y siendo el compañero perfecto en eventos sociales. Elena, en su confianza ciega, nunca había sospechado de las largas ausencias de Marcos bajo la justificación de viajes de trabajo o compromisos de última hora. Pero por la noche, emergía el verdadero Marcos. Larisa, con su belleza radiante y energía vibrante, era todo lo que Elena no podía ser, una fuga de la rutina y un soplo de aventura. Se encontraban en lugares discretos, lejos de las miradas curiosas de la sociedad, restaurantes escondidos, hoteles alejados e incluso un apartamento que Marcos había alquilado en secreto, eran los escenarios de sus pasiones prohibidas. Marcos era hábil en equilibrar estas dos vidas, cuidando de que nunca se cruzaran. Sabía que un paso en falso podría desmoronar todo lo que había construido, y para Larisa, la promesa de un futuro juntos, repleto de riquezas y lujos, era suficiente para mantenerla a su lado, aún sabiendo que era la segunda en la vida de él. Los momentos con Larisa eran intensos y llenos de deseo. Planeaban en secreto una vida futura donde pudieran estar juntos sin esconderse, donde el dinero y la herencia de Elena los sostendrían en un lujo sin fin. Larisa, siempre ansiosa por más, incentivaba a Marcos a pensar en el cuándo y no en el sí. Cada encuentro era una mezcla de pasión ardiente y conspiraciones sobre un futuro que creían inminente. Pero mientras Marcos se deleitaba en la ilusión de control sobre su vida doble, una parte de él no podía evitar sentirse atrapada entre dos realidades opuestas. Sabía que cualquier error podría revelar su traición, destruyendo no solo su matrimonio, sino también la confianza y el respeto que Elena tenía por él. Aún así, el riesgo era intoxicante, y la promesa de una nueva vida con Larisa era una tentación a la que no podía resistirse. Así, Marcos continuaba caminando en la cuerda floja de su vida doble, siempre al borde del abismo, sin imaginar que el destino estaba a punto de intervenir de manera irrevocable. Con el paso de los meses, Elena, una mujer de instintos agudos e inteligencia afilada, comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Marcos. Él, que siempre había sido un esposo atento y presente, ahora parecía distante y distraído. Las excusas para sus ausencias se volvieron frecuentes, y las miradas perdidas en los momentos que estaban juntos empezaron a levantar sospechas en su mente. Elena intentó ignorar estas preocupaciones, atribuyéndolas al estrés del trabajo o a posibles crisis de la mediana edad. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora parecían gritar por atención. Los mensajes recibidos tarde en la noche, las llamadas que él hacía lejos de su alcance y los perfumes diferentes en sus ropas comenzaron a construir un mosaico de incertidumbres. Decidida a descubrir la verdad, Elena optó por ser más observadora. Comenzó a hacer preguntas sutiles, probando la consistencia de las historias de Marcos. En varias ocasiones, sus respuestas parecían evasivas o contradictorias, alimentando aún más sus sospechas. Elena, que siempre había sido una mujer práctica y directa, se sentía cada vez más incómoda con la posibilidad de que su marido pudiera estar escondiendo algo. Una noche, mientras Marcos se duchaba, Elena no resistió y decidió revisar el celular de su marido. Sus manos temblaban mientras navegaba por los mensajes y, para su horror, encontró conversaciones llenas de afecto y promesas con una mujer llamada Larisa. Cada mensaje leído era como una puñalada en su corazón.
corazón, confirmando sus peores temores. Elena, devastada por el descubrimiento, decidió no confrontar a Marcos inmediatamente. En lugar de eso, optó por observar y entender mejor la extensión de la traición. Necesitaba tiempo para procesar el dolor y planear sus próximos pasos. Aunque su corazón estaba en pedazos, su mente permanecía clara y enfocada. Elena era una mujer de acción y sabía que debía lidiar con esta situación con cuidado. Así, Elena comenzó a vivir su propio juego de disimulación, fingiendo ignorar las evidencias mientras, internamente, formulaba un plan. La confianza había sido destruida, y el matrimonio que ella creía sólido ahora parecía un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Y era en ese torbellino de emociones e incertidumbres que Elena se preparaba para enfrentar la verdad que tanto temía. Era una mañana como cualquier otra. El sol brillaba en el cielo y la ciudad seguía su ritmo frenético. Elena, como de costumbre, se dirigía a una importante reunión de negocios. Marcos y ella habían intercambiado pocas palabras antes de que ella saliera de casa. Un adiós apresurado que ahora resonaba en la mente de Marcos con una resonancia dolorosa. No podía imaginar que esas serían las últimas palabras intercambiadas con Elena. En medio del camino, la vida de Elena fue interrumpida abruptamente. Un accidente de coche, repentino y brutal, acabó con su vida de forma trágica e inesperada. Los detalles del accidente eran devastadores. Un camión fuera de control, una colisión inevitable, y en pocos segundos, el mundo de Elena se desmoronó en escombros de metal retorcido. La noticia llegó a Marcos como un golpe seco. Estaba en la oficina revisando algunos documentos cuando recibió la llamada. La voz al otro lado de la línea era firme, pero llena de pesar. Marcos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un vórtice de dolor e incredulidad lo engullía por completo. Elena, su esposa desde hacía 2 décadas, estaba muerta. La mujer que conocía todos sus secretos, que había compartido sueños y batallas, ya no estaba allí. Larisa, al escuchar la noticia, mantuvo una semblanza de preocupación, pero por dentro, un torbellino de emociones conflictivas la consumía. Sabía que la muerte de Elena significaba más que el fin de una vida. Era también el inicio de una nueva era para ella y Marcos. La posibilidad de estar con Marcos y la perspectiva de una herencia sustancial ahora parecían más cercanas que nunca. En los días que siguieron, Marcos vivió en un estado de letargo. El funeral de Elena fue un evento sombrío, marcado por lágrimas y lamentos. Amigos y familiares se reunieron para rendir sus últimas despedidas, pero Marcos apenas podía concentrarse en nada. Su mente oscilaba entre el dolor de la pérdida y la culpa aplastante por el secreto que había ocultado a Elena. Mientras Marcos lloraba la pérdida de su esposa, no podía dejar de pensar en la herencia que Elena había dejado atrás. El imperio que ella había construido con tanto esfuerzo ahora estaba a punto de ser dividido. Él y Larisa, aunque devastados por la pérdida, no podían ignorar la creciente emoción por la fortuna que Elena había acumulado a lo largo de los años. Así, en medio del luto y la tristeza, Marcos y Larisa comenzaron a planear el futuro. Un futuro que, en sus mentes, prometía estar lleno de lujos y oportunidades, ahora que la principal barrera entre ellos había sido eliminada. Sin embargo, el destino aún reservaba una última e inesperada vuelta de tuerca. En los días que siguieron al funeral, la casa de Marcos parecía vacía y fría. Los ecos de las risas y conversaciones de Elena rondaban cada habitación, y el dolor de la pérdida era palpable. Amigos y familiares venían a dar sus condolencias, trayendo palabras de consuelo que sonaban vacías en los oídos de Marcos. Los recibía con una sonrisa triste y una mente absorta, pues su corazón estaba dividido entre el luto genuino y los pensamientos inconfesables sobre la herencia. Larisa, por otro lado, se mantenía a distancia durante el periodo de luto público, evitando cualquier sospecha. Pero en las sombras, ella y Marcos encontraban momentos para discutir su futuro juntos. La emoción por la fortuna que esperaban heredar estaba cada vez más difícil de contener. Marcos, aunque devastado por la muerte de Elena, no podía dejar de pensar en las posibilidades que el dinero traería. Una noche, mientras bebía una copa de vino en la sala de estar vacía, Marcos comenzó a ponderar sobre los próximos pasos. Sabía que el testamento de Elena sería leído pronto, y eso sacaría a la luz la realidad de la fortuna que ella había dejado. Larisa, siempre la estratega, lo presionaba para asegurarse de que todo se hiciera de manera rápida y eficiente. Hablaba sobre viajes que podrían hacer, los lujos que podrían disfrutar, y la vida sin preocupaciones financieras que ahora estaba al alcance. Marcos, envuelto en un torbellino de emociones, intentaba equilibrar el dolor de la pérdida con la anticipación del ganancia material. Se encontraba recordando los momentos felices con Elena, pero su mente pronto era arrastrada de vuelta a las promesas de una nueva vida con Larisa. La dualidad de sus sentimientos lo corroía, creando una mezcla de culpa y deseo que parecía insoportable. Finalmente llegó el día de la lectura del testamento. Marcos y Larisa se reunieron en la
oficina del abogado, ambos tratando de ocultar la ansiedad que los consumía. El abogado, con una expresión solemne, comenzó a leer las últimas voluntades de Elena. Las palabras resonaban en el ambiente silencioso. Cada frase acercaba a Marcos más a la realidad que estaba a punto de enfrentar. Cuando la lectura terminó, la verdad fue revelada. La mayor parte de la fortuna de Elena había sido dejada para una fundación benéfica, en homenaje a sus padres. Marcos recibiría una fracción de los bienes, lo suficiente para vivir cómodamente, pero lejos de la fortuna que él y Larisa esperaban. La excitación de Larisa se transformó en frustración y rabia, mientras Marcos sentía una ola de incredulidad y traición. Así, mientras Larisa comenzaba a planear nuevas estrategias para recuperar el dinero que consideraba suyo por derecho, Marcos se hundía en una profunda reflexión. La avaricia que antes lo cegaba ahora comenzaba a desvanecerse, dando lugar a un sentimiento de vacío y arrepentimiento. Había perdido a Elena, y ahora la promesa de una vida lujosa también estaba fuera de su alcance. El luto de Marcos, inicialmente oscurecido por la avaricia, comenzaba a tomar su forma verdadera, y en la soledad de su casa comenzaba a entender el verdadero peso de las decisiones que había tomado. La oficina del abogado estaba cargada de una tensión palpable. Marcos, sentado en el sillón de cuero oscuro, no podía evitar el sudor frío que le corría por el cuello. A su lado, Larisa mantenía una expresión seria, pero sus ojos brillaban con una anticipación que apenas podía ocultar. El abogado, un hombre de mediana edad con una expresión severa, comenzó la lectura del testamento de Elena, un documento que decidiría su futuro. Las primeras palabras fueron formales, estableciendo las disposiciones generales y las expresiones de último deseo de Elena. Marcos sentía su corazón latir aceleradamente. Cada frase lo acercaba más a la verdad que tanto esperaba, la confirmación de la fortuna que ahora sería suya. Cuando el abogado comenzó a describir los detalles específicos de las asignaciones de los bienes, Marcos contuvo la respiración. Y entonces, las palabras que nunca esperó escuchar fueron dichas. La mayor parte de la fortuna de Elena sería destinada a una fundación benéfica, creada en homenaje a sus padres. La oficina cayó en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de las páginas al ser volteadas. Marcos sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La herencia que había imaginado, los lujos que Larisa había prometido, todo parecía desintegrarse ante sus ojos. El abogado continuó, describiendo que Marcos recibiría una fracción de los bienes, incluyendo la casa donde vivían y una cantidad suficiente para mantener un estilo de vida cómodo, pero lejos de las riquezas que él esperaba. Larisa, al escuchar esto, no pudo ocultar su decepción. Sus labios se comprimieron en una línea fina y sus ojos, antes llenos de expectativa, ahora mostraban frustración y rabia. Había apostado todo en esa herencia, y la revelación la dejó desorientada y furiosa. Marcos, todavía aturdido, intentó procesar lo que estaba sucediendo. La voz del abogado parecía distante, casi como si viniera de otro mundo. La fundación benéfica sería administrada por un consejo, garantizando que los recursos se utilizaran para causas nobles que Elena tanto valoraba. La visión de Elena sobre el uso de la fortuna era clara. Quería que su legado hiciera una diferencia real y duradera en el mundo, algo que superara los deseos egoístas de Marcos y Larisa. Cuando la lectura finalmente terminó, Marcos y Larisa se quedaron en silencio. El abogado ofreció sus condolencias una vez más y se retiró, dejándolos solos en la oficina. Larisa, incapaz de contener su frustración, se volvió hacia Marcos con una expresión de pura incredulidad. «Esto no puede ser verdad, Marcos. Debe haber alguna manera de impugnar esto. No podemos simplemente aceptarlo». Marcos, aún procesando la pérdida y la revelación, solo negó con la cabeza lentamente. Elena sabía lo que estaba haciendo. Siempre fue inteligente y meticulosa. Creo que quería que aprendiera algo con esto. Larisa bufó incrédula. «Esto no puede quedarse así. Necesitamos hacer algo, cualquier cosa». Marcos miró a Larisa, viendo en ella ahora no solo a la amante apasionada, sino también la imagen de su propia avaricia reflejada. La realidad de la situación finalmente comenzó a asentarse en su mente, y se dio cuenta de que la lección de Elena era más profunda de lo que jamás había imaginado. En ese momento, la sala parecía pequeña y sofocante, y Marcos supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La herencia no se trataba solo de dinero, se trataba de las decisiones que había tomado y las consecuencias que ahora tendría que enfrentar. El impacto de la revelación del testamento de Elena aún reverberaba en la mente de Marcos mientras caminaba lentamente fuera de la oficina del abogado. El brillo del sol parecía cruelmente indiferente a la tormenta interna que él enfrentaba. A su lado, Larisa mantenía un silencio sombrío, su frustración evidente en cada paso decidido que daba. Estaban ante una realidad que no podían ignorar más. La mayor parte de la fortuna de Elena había sido destinada a una fundación benéfica. La fundación, titulada Legado de Esperanza, tenía como objetivo apoyar causas sociales
sociales que Elena siempre había valorado. Educación para niños desfavorecidos, programas de salud para comunidades necesitadas y proyectos ambientales estaban en la parte superior de la lista. Elena, con su visión altruista, quería garantizar que su riqueza tuviera un impacto duradero y positivo en el mundo, algo que reflejara sus valores y creencias. Marcos, al llegar a casa, se sentó en la sala de estar, sintiendo el peso de las decisiones de Elena. Tomó la carta del abogado, que detallaba los planes de la fundación. Cada línea leída aumentaba su admiración por el carácter de Elena y la profundidad de su bondad, pero al mismo tiempo, cada palabra también le recordaba su propia traición y las motivaciones egoístas que lo llevaron a ese punto. Larisa, incapaz de aceptar la pérdida, comenzó a formular planes para impugnar el testamento. Hablaba con abogados, consultaba especialistas en sucesiones e intentaba encontrar cualquier brecha que pudiera utilizar. Marcos, aunque todavía dividido, comenzó a percibir la verdadera naturaleza de Larisa, una mujer movida por la ambición y la avaricia. Mientras Larisa se sumergía en sus estrategias, Marcos se vio atraído por la visión de Elena. Decidió visitar la sede provisional de la fundación, una pequeña sala en el centro de la ciudad, donde encontró a un grupo de voluntarios dedicados trabajando arduamente para transformar los sueños de Elena en realidad. Recibieron a Marcos con respeto y gratitud, conscientes de que él era el viudo de su benefactora. Allí, Marcos comenzó a entender el verdadero valor del legado de Elena. Vio cómo su riqueza podía transformar vidas, crear oportunidades y traer esperanza a tantos que vivían en la oscuridad. Cada historia de éxito, cada sonrisa agradecida, comenzó a construir una nueva perspectiva dentro de él. El contraste entre la dedicación altruista de los voluntarios y la avaricia insaciable de Larisa no podría ser más evidente. Marcos, que antes veía la herencia como un medio para realizar sus deseos materiales, ahora comenzaba a ver un propósito mayor. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza de Elena no estaba solo en el dinero, sino en el impacto positivo que ella podía tener en el mundo. La lucha interna de Marcos entre el deseo de una vida de lujo con Larisa y el legado significativo de Elena llegó a un punto crítico. Sabía que necesitaba tomar una decisión, y esa decisión definiría no solo su futuro, sino también el tipo de hombre que quería ser. En ese momento de claridad, Marcos decidió que honraría el legado de Elena, se alejaría de Larisa y se dedicaría a transformar la visión de Elena en realidad, utilizando los recursos que había heredado para apoyar la fundación y sus causas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de paz y propósito, algo que la riqueza material nunca podría proporcionar. Marcos, al abrazar la misión de Elena, comenzó a redescubrir el verdadero significado de la vida, una vida de contribución, empatía y amor genuino por el prójimo, y así inició su viaje de redención, decidido a honrar el legado de Elena y hacer una diferencia en el mundo, exactamente como ella siempre quiso. A pesar de la decisión de Marcos de honrar el legado de Elena, Larisa no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Su frustración y rabia por la inesperada disposición del testamento la impulsaban a encontrar una manera de recuperar la fortuna que creía ser suya por derecho. Decidida, Larisa comenzó a articular un plan para revertir la situación y garantizar que ella y Marcos obtuvieran el control de los bienes de Elena. Larisa pasó horas en reuniones con abogados renombrados, buscando todas las posibles brechas legales en el testamento. Investigó casos similares, consultó a especialistas en sucesiones e incluso contrató a un detective privado para investigar la fundación y sus administradores. Cualquier información que pudiera ayudar a impugnar el testamento era valiosa. No dejaría piedra sin mover. Marcos, por otro lado, estaba dividido. Las constantes presiones de Larisa y sus promesas de un futuro repleto de lujos sacudían sus nuevas convicciones. Se veía atrapado entre la ambición desenfrenada de Larisa y la creciente admiración por la misión de Elena. El conflicto interno que enfrentaba era agotador y comenzó a preguntarse si realmente podría encontrar la paz en cualquiera de los caminos que se presentaban ante él. Un día, Larisa presentó a Marcos un plan elaborado. Ella sugirió que alegaran que Elena no estaba en plena capacidad mental al alterar el testamento, insinuando que podría haber sido manipulada o influenciada por terceros. Larisa también propuso que Marcos testificara sobre el estado emocional frágil de Elena en los meses que precedieron a su muerte, fabricando una narrativa que sostuviera sus alegaciones. Marcos escuchó atentamente, pero la sensación de incomodidad crecía dentro de él. La idea de manchar la memoria de Elena con mentiras y manipulaciones era repulsiva. Él sabía que incluso si el plan tenía éxito, el costo moral y emocional sería insoportable. Cada vez más, veía en Larisa la personificación de su propia avaricia y de los errores que había cometido. Sin embargo, Larisa no desistía. Ella lo presionaba constantemente, utilizando todas las armas a su disposición, desde la seducción hasta la manipulación emocional.
personal. Hablaba sobre el futuro que podrían tener juntos, los viajes, las casas lujosas y la vida de confort con la que siempre habían soñado. No aceptaba un no como respuesta. Marcos, exhausto y confuso, decidió buscar asesoramiento. Se reunió con el abogado de Elena, un hombre justo y ético, que siempre había tenido gran respeto por ella. Durante la conversación, Marcos abrió su corazón, revelando sus dudas y conflictos internos. El abogado, comprensivo, le recordó la integridad y los valores que Elena siempre había valorado. La conversación con el abogado fue un punto de inflexión para Marcos. Se dio cuenta de que su lealtad a Elena y a su legado debía prevalecer. El recuerdo de Elena, sus convicciones y la misión que ella había dejado eran más importantes que cualquier riqueza material. Marcos decidió que no permitiría que Larisa mancillara la memoria de su esposa con falsedades y manipulaciones. Con una nueva determinación, Marcos confrontó a Larisa. Le explicó que no participaría en ningún plan que deshonrara a Elena. Larisa, furiosa e incrédula, intentó convencerlo de todas las maneras posibles, pero Marcos se mantuvo firme en su decisión. Sabía que, a pesar de las dificultades, honrar el legado de Elena era lo correcto. La relación entre Marcos y Larisa se deterioró rápidamente. Larisa, al darse cuenta de que Marcos no cedería, comenzó a alejarse. La avaricia que antes los unía ahora se convertía en el factor de su separación. Marcos, aunque triste por el fin de la relación, sintió un creciente alivio. Finalmente estaba libre para dedicarse plenamente a la fundación y al legado de Elena. Y así, Marcos inició una nueva fase de su vida, comprometido a hacer la diferencia y a honrar los valores de Elena. La decisión de rechazar el plan de Larisa fue el primer paso en su camino hacia la redención, un camino que prometía traer no solo paz, sino un propósito verdadero y duradero. En medio del torbellino de emociones y decisiones difíciles, Marcos recibió una carta que cambiaría completamente su comprensión de la situación. La carta había sido escrita por Elena poco antes de su muerte y le fue entregada por el abogado de la familia, quien explicó que Elena había dejado instrucciones específicas para que se le entregara solo después de la lectura del testamento. Con las manos temblorosas, Marcos abrió el sobre y comenzó a leer. Las palabras de Elena, escritas con su caligrafía firme y elegante, trajeron una mezcla de dolor y consuelo. Querido Marcos, si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy a tu lado. Escribir estas palabras me rompe el corazón, pero siento que es necesario. Hay algo que siempre supe, pero nunca pude confrontar directamente. Sé sobre ti y Larisa. Descubrir la traición fue una de las cosas más dolorosas que he vivido. Sentir la confianza rota, darme cuenta de que nuestra vida juntos no era lo que imaginaba, fue devastador. Sin embargo, en lugar de confrontarte y convertir nuestros últimos años en una amarga batalla, decidí perdonarte. Decidí no llevar el rencor conmigo. Quiero que entiendas que mis acciones con respecto a la herencia no fueron motivadas por venganza. Al contrario, fueron guiadas por el deseo de enseñarte una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Siempre he creído que el amor, la lealtad y la generosidad son las mayores riquezas que alguien puede tener. La fundación que creé no es solo un tributo a mis padres, sino también un reflejo de los valores que considero más importantes. Quiero que veas el impacto positivo que podemos tener en el mundo, que entiendas que nuestro legado no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos. Marcos, todavía hay tiempo para que encuentres el verdadero propósito y la redención. Usa la parte de la herencia que te dejé para apoyar la fundación, para hacer el bien. Encuentra en ti mismo la capacidad de amar de verdad, de dedicarte a algo más grande que nuestros deseos egoístas. Espero que al leer estas palabras sientas la sinceridad de mi perdón y la profundidad de mi deseo de que encuentres paz y redención. Con todo mi amor, Elena. Las lágrimas corrían por el rostro de Marcos mientras leía la carta. La profundidad del perdón de Elena y su visión para el futuro lo conmovieron de una manera que nunca esperó. La percepción de que Elena sabía de su traición y aún así eligió el camino del perdón y la compasión sacudió a Marcos hasta el fondo. Sintiendo un peso aplastante de culpa y al mismo tiempo inspirado por la generosidad de Elena, Marcos tomó la decisión final de honrar su legado de la mejor manera posible. Dedicó su tiempo y recursos a la fundación, no solo para cumplir el deseo de Elena, sino para redescubrir su propio valor y propósito. La carta de Elena fue la última pieza del rompecabezas que Marcos necesitaba para entender el verdadero significado del amor y del perdón. Se comprometió a usar su parte de la herencia para apoyar las causas que Elena tanto valoraba, buscando redención y una nueva manera de vivir. Y así, Marcos comenzó a transformar su vida, guiado por las palabras de Elena, encontrando un nuevo camino de esperanza y propósito, decidido a hacer la diferencia en el mundo en memoria de su esposa. Las palabras de Elena continuaban resonando en la mente de Marcos, como un eco persistente que no podía ser ignorado. La profundidad del perdón y la claridad de los valores que ella expresara en la carta lo dejaron en un estado de
contemplación profunda. Elena no solo sabía de la traición, sino que también eligió perdonar y enseñar una valiosa lección a través de sus últimas voluntades. La fuerza de ese gesto comenzó a moldear una nueva perspectiva dentro de Marcos. Elena siempre había creído que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o en los bienes materiales, sino en el impacto positivo que se podía tener en la vida de los demás. Quería que Marcos viera más allá de la avaricia y la superficialidad para que entendiera que la vida tenía un propósito mayor. Su decisión de dejar la mayor parte de su fortuna para la fundación benéfica era una prueba de su compromiso con esos valores. Marcos comenzó a reflexionar sobre su propio comportamiento y las decisiones que había tomado. La carta de Elena lo obligaba a confrontar la verdad sobre sí mismo. Había priorizado el placer momentáneo y la búsqueda de riquezas materiales, descuidando los valores más profundos y significativos. Se dio cuenta de que, para honrar verdaderamente la memoria de Elena, necesitaría hacer un cambio radical en su vida. Decidido a seguir el camino que Elena había trazado para él, Marcos comenzó a involucrarse activamente con la Fundación Legado de Esperanza. Empezó a participar en las reuniones, a entender los proyectos y a conocer a las personas que estaban siendo beneficiadas por la generosidad de Elena. Cada historia de vida transformada, cada sonrisa de gratitud que encontraba, reforzaba la lección que Elena quería que él aprendiera. Marcos comprendió que el verdadero valor de la vida estaba en las conexiones humanas y en el bien que se podía hacer por los demás. La riqueza material que tanto había deseado ahora parecía insignificante en comparación con la satisfacción de ver el impacto positivo que la fundación estaba teniendo en las vidas de las personas. La educación para niños desfavorecidos, los programas de salud, las iniciativas ambientales, todos esos proyectos comenzaron a formar parte de su nuevo propósito. El contraste entre su antigua vida y la nueva realidad que estaba descubriendo era notable. Larisa, que antes parecía ser la respuesta a sus deseos de lujo y aventura, ahora se distanciaba cada vez más de sus pensamientos. La visión de ella estaba basada en la superficialidad y la avaricia, mientras que Marcos comenzaba a valorar la profundidad y la autenticidad que Elena siempre había representado. La transformación interna de Marcos no fue fácil ni rápida. Enfrentó momentos de duda y tentación, pero el recuerdo de las palabras de Elena y la visión de la fundación lo mantuvieron en el camino. Empezó a darse cuenta de que la verdadera redención no estaba solo en corregir sus errores, sino en construir algo significativo y duradero a partir de ellos. La lección de Elena estaba clara. La vida es mucho más que acumular riquezas materiales. Se trata de contribuir, de dejar un legado positivo, de encontrar y seguir un propósito mayor. Marcos, inspirado por el ejemplo de su fallecida esposa, decidió dedicar el resto de su vida a esa misión. Así, Marcos comenzó a vivir una vida que honraba el espíritu generoso y visionario de Elena. Encontró un nuevo sentido y propósito, descubriendo que la verdadera riqueza estaba en compartir y hacer el bien. Y con cada paso que daba, sentía que finalmente se estaba acercando a la paz y la redención que Elena tanto deseaba para él. Con el paso de los días, mientras se profundizaba en las actividades de la fundación, Marcos no podía alejar el sentimiento aplastante de culpa y remordimiento que lo atormentaba. Cada acto de generosidad que presenciaba, cada vida transformada por los proyectos de la fundación, servía como un doloroso recordatorio de sus traiciones y decisiones equivocadas. La percepción de que Elena sabía todo, y aún así eligió perdonarlo, pesaba enormemente en su conciencia. Marcos comenzó a recordar momentos de su pasado con Elena. Recordaba las veces en que ella, sin decir una palabra, parecía saber que algo estaba mal, pero elegía confiar en él. Recordaba las miradas preocupadas, las preguntas sutiles y la paciencia que siempre demostraba. Ahora, cada recuerdo venía acompañado de un dolor profundo, porque sabía que había traicionado la confianza de una mujer excepcional. En medio del trabajo en la fundación, Marcos comenzó a aislarse, buscando momentos de silencio y reflexión. Se encontraba frecuentemente frente al espejo, mirando su propio reflejo y preguntándose cómo podía haber sido tan ciego y egoísta. La figura que lo miraba de vuelta era la de un hombre transformado por la culpa y la necesidad de redención. Marcos comenzó a participar activamente en los programas de apoyo a las comunidades desfavorecidas, no solo como un financiador, sino como un voluntario dedicado. Se involucró personalmente en proyectos educativos, ayudando a los niños a leer y escribir, visitando clínicas de salud comunitaria y participando en brigadas ambientales. En cada una de estas acciones, buscaba no solo hacer el bien, sino también expiar sus propios pecados. En una de las visitas a una escuela apoyada por la fundación, Marcos conoció a una joven llamada Sofía. Ella tenía ojos brillantes y una sonrisa contagiosa, pero detrás de su alegría había una historia de dificultades y superación. Sofía le contó a Marcos cómo los programas educativos de la fundación habían cambiado su vida, dándole oportunidades que nunca
nunca había imaginado posibles. Al escuchar su historia, Marcos sintió una mezcla de orgullo por el legado de Elena y una profunda vergüenza por sus propios errores. Sofía, sin saberlo, se convirtió en un símbolo de la redención que Marcos buscaba. Vio en ella la prueba de que la visión de Elena se estaba realizando, y eso le dio un nuevo sentido de propósito. A través de Sofía y de muchas otras historias similares, Marcos comenzó a darse cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado, podía usar el presente para construir un futuro mejor. Sin embargo, el camino hacia la redención no era lineal. Marcos enfrentaba momentos de duda y desesperación, donde la sombra de sus errores parecía insoportable. En esos momentos, recordaba las palabras de Elena, su perdón y su visión para el futuro. Cada acción positiva, cada vida tocada por la fundación, era un paso hacia la paz que tanto anhelaba. El remordimiento, aunque doloroso, también se convirtió en un motor para su transformación. Marcos aprendió a aceptar la culpa no como una carga paralizante, sino como un recordatorio constante de que tenía una misión que cumplir. No podía deshacer el pasado, pero podía honrar a Elena viviendo de acuerdo con los valores que ella tanto valoraba. Así, Marcos continuó su camino, buscando la redención a través del trabajo incansable y el compromiso con el bien. Cada día era una oportunidad para hacer la diferencia, para contribuir a un mundo mejor y para acercarse al hombre que Elena creía que él podía ser. Y en el proceso, comenzó a encontrar un sentido de paz y propósito que nunca había conocido antes. Con el paso del tiempo, mientras Marcos se dedicaba cada vez más a la fundación y al legado de Elena, Larisa comenzó a mostrar su verdadera cara. La frustración de no haber podido revertir el testamento y la creciente distancia entre ella y Marcos revelaron una personalidad que él no había visto antes, o tal vez que había elegido ignorar. Larisa, inicialmente encantadora y llena de promesas de un futuro lujoso, ahora estaba consumida por la ira y el resentimiento. Frecuentemente confrontaba a Marcos, cuestionando sus decisiones y criticando su dedicación a la fundación. Para Larisa, el dinero siempre había sido el objetivo principal, y la pérdida de la herencia significaba el fin de sus sueños de riqueza y estatus. En una noche particularmente tensa, Larisa y Marcos tuvieron una discusión acalorada. Ella acusó a Marcos de ser débil y de permitir que el fantasma de Elena controlara su vida. Larisa argumentaba que aún podían encontrar una manera de obtener la fortuna, tal vez incluso manipulando las operaciones de la fundación a su favor. Sus palabras, cargadas de veneno, mostraban claramente que su interés nunca había sido el bienestar de Marcos, sino el dinero que él representaba. Marcos, afectado, percibió la profundidad de la avaricia de Larisa. La mujer que él pensaba amar estaba dispuesta a comprometer cualquier principio moral para alcanzar sus objetivos. El brillo en sus ojos, que antes él interpretaba como pasión, ahora parecía ser solo un hambre insaciable de poder y dinero. La verdadera naturaleza de Larisa se hizo aún más evidente cuando Marcos comenzó a rechazar sus propuestas de desviar recursos de la fundación. Estaba decidido a honrar el legado de Elena y no permitiría que Larisa corrompiera esa misión. En respuesta, Larisa se volvió cada vez más distante y hostil, comenzando a pasar más tiempo fuera de casa y relacionándose con otras personas que compartían sus valores superficiales. Un punto de ruptura ocurrió cuando Larisa, en un acto de desesperación, intentó chantajear a Marcos, amenazando con revelar su caso al público y manchar la reputación de la fundación. Creía que eso lo obligaría a ceder a sus demandas. Marcos, sin embargo, estaba preparado. Ya había confesado sus fallos a los administradores de la fundación y recibido su apoyo. El intento de Larisa de manipular la situación solo solidificó su decisión de alejarla de su vida. Con el corazón pesado, Marcos confrontó a Larisa por última vez. Le explicó que su relación había llegado a su fin y que ya no podía permitir que ella fuera una influencia negativa en su vida. Larisa, furiosa y humillada, salió de la casa que antes veía como un trampolín hacia la riqueza. La salida de Larisa, aunque dolorosa, trajo un alivio inesperado a Marcos. Sin el peso de la manipulación y la avaricia de Larisa, sintió una claridad renovada en su propósito. El verdadero valor de su misión se hacía cada vez más evidente y estaba decidido a seguir adelante, honrando la memoria de Elena y los valores que ella le había enseñado. La verdadera cara de Larisa reveló a Marcos la diferencia entre un amor verdadero y una alianza basada en el interés. Entendió que su futuro debía construirse sobre fundamentos sólidos de honestidad, integridad y dedicación al bien mayor. Con Larisa fuera de su vida, finalmente pudo concentrarse plenamente en su viaje de redención y transformación. Marcos siguió adelante, más fuerte y más decidido que nunca. La salida de Larisa marcó el fin de un capítulo oscuro y el inicio de una nueva era, donde el amor, la lealtad y la generosidad guiarían sus pasos. Tras la salida definitiva de Larisa de su vida, Marcos se vio ante un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La influencia
influencia negativa que Larisa ejercía sobre él había desaparecido, y en su lugar quedaba una nueva claridad y determinación. Marcos sabía que, para honrar verdaderamente el legado de Elena, necesitaría hacer cambios significativos en su vida y tomar decisiones valientes. Marcos pasó días reflexionando sobre sus opciones. Reconocía que la tentación de volver a los viejos hábitos era real, pero también sentía la fuerza de las lecciones que Elena le había dejado. Decidido a redimirse y a encontrar un propósito mayor, Marcos tomó la decisión más importante de su vida. Dedicaría todo su tiempo y recursos a la Fundación Legado de Esperanza. La primera acción de Marcos fue una visita al consejo de la fundación. Se presentó de manera humilde, reconociendo sus errores pasados y expresando su compromiso en seguir el camino que Elena había trazado. Los miembros del consejo, aunque inicialmente escépticos, quedaron impresionados con la sinceridad de Marcos y su determinación de hacer la diferencia. Marcos comenzó a trabajar incansablemente en la fundación, no solo como un administrador, sino como un participante activo en todos los proyectos. Visitó escuelas, clínicas y comunidades desfavorecidas, escuchando historias de vida y ofreciendo su apoyo de todas las maneras posibles. Cada acto de bondad y cada sonrisa que encontraba servían como recordatorios del impacto positivo que podía tener. En una de las visitas a una escuela rural apoyada por la fundación, Marcos conoció a Ana, una profesora dedicada que se esforzaba por ofrecer una educación de calidad a niños que, de otra manera, tendrían pocas oportunidades. La pasión y el compromiso de Ana inspiraron profundamente a Marcos. Vio en ella un reflejo de los valores que Elena siempre valoraba: dedicación, compasión y la creencia en el potencial de cada individuo. Marcos decidió que quería hacer más que solo financiar los proyectos de la fundación. Quería involucrarse personalmente y usar sus habilidades para ampliar el alcance y la eficacia de los programas. Con esa nueva determinación comenzó a crear asociaciones con otras organizaciones, a buscar nuevas fuentes de financiamiento y a implementar proyectos innovadores que pudieran tener un impacto aún mayor. A lo largo de ese proceso, Marcos encontró una sensación de propósito y realización que nunca había experimentado antes. Comenzó a darse cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las vidas que podía transformar. Cada día era una nueva oportunidad para hacer el bien y para honrar la memoria de Elena de una manera significativa. La decisión de Marcos también trajo cambios en su vida personal. Comenzó a reconectarse con amigos y familiares que había descuidado durante los años de traición y avaricia. Reconstruyó puentes, pidió perdón y buscó reconciliaciones, entendiendo que las relaciones humanas eran el verdadero tesoro que había perdido de vista. Con el tiempo, el dolor y el remordimiento que sentía fueron reemplazados por un sentimiento de paz y realización. Marcos sabía que el camino hacia la redención no era fácil, pero cada paso que daba lo acercaba más al hombre que quería ser, el hombre que Elena creía que él podía llegar a ser. La decisión de Marcos de dedicar su vida al legado de Elena fue el punto de inflexión en su viaje de transformación. Dejó atrás los errores del pasado y abrazó un futuro lleno de esperanza y posibilidades, decidido a hacer la diferencia en el mundo y a honrar los valores de amor, lealtad y generosidad que Elena había dejado. Marcos continuó su camino, inspirado por la memoria de Elena y guiado por un propósito mayor. Había encontrado su redención, no en las riquezas materiales, sino en la capacidad de transformar vidas y de hacer el bien. Con la decisión firme de honrar el legado de Elena, Marcos se sumergió de lleno en su nueva vida. Encontró en la Fundación Legado de Esperanza no solo un refugio, sino un verdadero propósito. Cada día traía consigo una nueva oportunidad de hacer la diferencia, de transformar vidas y de redimirse por sus errores pasados. Marcos comenzó a asistir a las reuniones de la Fundación con una regularidad envidiable, aportando ideas innovadoras y una renovada pasión para cada proyecto. No se contentaba solo con financiar las iniciativas, quería estar en la primera línea, ver de cerca el impacto del trabajo que estaban realizando. Visitó escuelas en áreas desfavorecidas, donde conoció a niños cuyas vidas estaban siendo transformadas por la educación. Cada sonrisa, cada agradecimiento, llenaba su corazón de una satisfacción que nunca había sentido antes. Una de esas visitas lo llevó a una pequeña comunidad rural, donde la fundación había financiado la construcción de una nueva escuela. Allí, Marcos conoció a João, un niño de 10 años cuya inteligencia y curiosidad destacaban. João le contó a Marcos cómo, antes de la escuela, sus posibilidades de un futuro mejor eran casi inexistentes. Ahora, gracias a la educación, soñaba con ser ingeniero y ayudar a mejorar su comunidad. La historia de João tocó profundamente a Marcos. Vio en ese niño la prueba viva de que el legado de Elena estaba marcando la diferencia. Inspirado, Marcos comenzó a buscar maneras de expandir los proyectos educativos de la fundación, invirtiendo en capacitación para profesores,
materiales didácticos e infraestructura escolar. Quería asegurar que otros niños como João tuvieran la misma oportunidad de un futuro brillante. Además de la educación, Marcos también se involucró activamente en los programas de salud. Visitó clínicas comunitarias y conversó con médicos y enfermeros que trabajaban incansablemente para proporcionar cuidados básicos a poblaciones desfavorecidas. En una de esas visitas, conoció a María, una enfermera dedicada que enfrentaba desafíos diarios para mantener la clínica en funcionamiento. La dedicación y el sacrificio de María inspiraron a Marcos a invertir aún más en recursos para la salud, asegurando que esas clínicas tuvieran el apoyo necesario para atender a sus comunidades. Marcos percibió que su trabajo en la fundación no era solo una forma de expiación, sino una verdadera misión de vida. Cada proyecto exitoso, cada vida transformada, era un homenaje a Elena y a los valores que ella defendía. Comenzó a sentir una paz interior, algo que había buscado durante años, pero que nunca había encontrado en los placeres efímeros y en la búsqueda de riqueza material. La transformación de Marcos no pasó desapercibida. Amigos y familiares que antes se habían alejado comenzaron a acercarse nuevamente, impresionados por su dedicación y cambio de carácter. Reconstruyó relaciones, pidió perdón y se reconcilió con aquellos a quienes había herido. En particular, su relación con su hermana Ana, quien siempre había sido crítica de sus elecciones, floreció nuevamente. Ana, que trabajaba como asistente social, se convirtió en una valiosa aliada en la fundación, aportando su experiencia y pasión a los proyectos. El tiempo pasó y con él, Marcos encontró una nueva identidad. Ya no era el hombre definido por sus errores, sino alguien que había aprendido y crecido con ellos. Encontró alegría y satisfacción en servir a los demás, en ver el impacto positivo que su dedicación podía causar. Marcos sabía que nunca podría deshacer el pasado, pero estaba decidido a construir un futuro que honrara la memoria de Elena y reflejara los valores que ella tanto valoraba. Y así continuó su camino, redescubriendo propósito y encontrando redención a través del trabajo incansable y del compromiso con el bienestar de los demás. Con cada paso, Marcos se sentía más conectado con Elena, sintiendo que finalmente estaba viviendo la vida que ella siempre quiso para él. Encontró no solo paz, sino un verdadero sentido de realización, sabiendo que estaba haciendo una diferencia en el mundo de una manera significativa y duradera. Con el nuevo propósito encontrado en la Fundación Legado de Esperanza, Marcos inició el proceso de reconstruir su vida sobre bases más sólidas y significativas. Percibió que para honrar verdaderamente a Elena, no solo necesitaba transformar la vida de los demás, sino también reparar las relaciones personales que habían sido perjudicadas por sus elecciones pasadas. Marcos comenzó a dedicar tiempo a reconectarse con su familia y amigos. Buscó la reconciliación con su hermana Ana, cuya relación había sido particularmente tensa. Ana, siempre la voz de la razón y la ética, inicialmente se mantuvo cautelosa, pero al ver el compromiso sincero de Marcos con la fundación y el cambio en sus actitudes, comenzó a abrir su corazón. Los dos comenzaron a trabajar juntos en varios proyectos de la fundación, uniendo sus habilidades y pasiones para crear un impacto aún mayor. Cada reunión familiar era ahora una oportunidad de curación. Marcos aprovechaba esos momentos para pedir perdón, mostrar su gratitud y demostrar a través de acciones el hombre en el que se estaba convirtiendo. Las viejas heridas comenzaron a disiparse, dando lugar a un nuevo respeto y admiración por el camino que había elegido seguir. Además de las relaciones familiares, Marcos también se dedicó a cuidarse a sí mismo. Comprendió que para ayudar a los demás necesitaba estar en paz consigo mismo. Inició una rutina de cuidado de la salud física y mental, practicando ejercicio, meditación y buscando terapia para lidiar con los remordimientos y traumas del pasado. Ese autocuidado no solo lo fortaleció, sino que también lo preparó mejor para enfrentar los desafíos que surgían en el camino. En la fundación, Marcos implementó nuevas iniciativas para expandir el alcance de los proyectos. Estableció asociaciones con otras organizaciones no gubernamentales, empresas y gobiernos locales, creando una red de apoyo robusta. Esas asociaciones permitieron que la fundación ampliara sus servicios, desde programas educativos hasta clínicas de salud y proyectos de sostenibilidad ambiental. Marcos estaba decidido a hacer que el legado de Esperanza fuera un faro de cambio positivo en todas las áreas que tocaba. Uno de los proyectos más ambiciosos fue la creación de un centro comunitario multifuncional, donde las personas pudieran tener acceso a educación, atención médica, actividades culturales y programas de capacitación profesional. El centro, ubicado en una de las áreas más desfavorecidas de la ciudad, se convirtió en un símbolo del compromiso de Marcos y de la fundación con la transformación social.
Marcos también se aseguró de involucrar a la comunidad en las decisiones y en la ejecución de los proyectos. Creía que el verdadero cambio solo podría lograrse con la participación activa de aquellos que eran directamente afectados. Ese enfoque inclusivo no solo garantizó que los proyectos atendieran las necesidades reales de la comunidad, sino que también fomentó un sentido de pertenencia y empoderamiento entre los residentes. Mientras la fundación florecía, Marcos sentía una alegría y satisfacción genuinas. Cada éxito, cada sonrisa, cada vida transformada reafirmaba que estaba en el camino correcto. El dolor y el remordimiento del pasado comenzaban a ser reemplazados por un profundo sentido de propósito y realización. Marcos también comenzó a compartir su historia de transformación personal, inspirando a otros a buscar redención y a creer que los cambios positivos son posibles, independientemente de los errores cometidos. Se convirtió en un ejemplo vivo de que, con determinación y un corazón abierto, es posible reconstruir la vida sobre nuevas bases, más éticas y significativas. Con el tiempo, Marcos se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que había perdido, sino en las vidas que estaba ayudando a transformar. Había encontrado un propósito mayor y a través del trabajo incansable y la dedicación a los valores de Elena, estaba construyendo un legado que honraba la memoria de su esposa y reflejaba lo mejor de su humanidad. Marcos continuó su camino de reconstrucción, un paso a la vez, con la certeza de que estaba marcando la diferencia en el mundo, un acto de bondad a la vez, y al hacerlo, encontró no solo redención, sino también la verdadera esencia de lo que significa vivir una vida plena y significativa. El camino de Marcos en su nueva vida estaba lejos de ser fácil. Aunque había encontrado propósito y satisfacción en su trabajo en la fundación, los desafíos seguían surgiendo. Cada obstáculo ponía a prueba su determinación y resiliencia, pero también ofrecía nuevas oportunidades para la reflexión y el crecimiento. Uno de los mayores desafíos que Marcos enfrentó fue la resistencia inicial de algunas comunidades. Muchos residentes, marcados por años de desconfianza y promesas vacías, dudaban en aceptar la ayuda de la fundación. Veían a Marcos como un extraño, alguien que no podría entender sus luchas y necesidades. Para ganarse la confianza de estas comunidades, Marcos sabía que necesitaba hacer más que solo ofrecer ayuda. Necesitaba escuchar, aprender y mostrar un compromiso a largo plazo. Marcos comenzó a pasar más tiempo en el campo, viviendo entre las personas a las que la fundación pretendía ayudar. Participó en reuniones comunitarias, escuchó historias de vida y comprendió las preocupaciones y esperanzas de los residentes. Estas experiencias no solo fortalecieron la confianza de la comunidad, sino que también dieron a Marcos una comprensión más profunda de las verdaderas necesidades y desafíos que enfrentaban estas personas. Otro desafío significativo fue el financiero. Aunque la fundación tenía una base sólida gracias a la herencia de Elena, la expansión de los proyectos requería recursos adicionales. Marcos trabajó incansablemente para recaudar fondos, estableciendo asociaciones con empresas, organizando eventos de recaudación y buscando donaciones. Cada éxito era una victoria, pero también venía con la presión constante de garantizar la sostenibilidad de los programas de la fundación. Sin embargo, no solo eran los desafíos externos los que Marcos enfrentaba. Internamente continuaba luchando contra sus propios demonios. El remordimiento por sus traiciones pasadas todavía atormentaba sus noches, y con frecuencia se cuestionaba si realmente merecía la redención que estaba buscando. En momentos de duda, recordaba las palabras de Elena y la misión que ella había dejado para él. Estas reflexiones lo ayudaban a mantener el enfoque y la determinación, incluso en los días más difíciles. En una de sus noches solitarias de reflexión, Marcos encontró consuelo en las cartas y diarios antiguos de Elena. Leer sus palabras, llenas de esperanza y amor, le daba una sensación de proximidad y confort. Se dio cuenta de que Elena había enfrentado sus propios desafíos y que su fuerza venía de una fe inquebrantable en la bondad de las personas y en la posibilidad de cambio. Estas reflexiones ayudaron a Marcos a fortalecer su propia fe y a encontrar el valor para continuar. Entendió que los desafíos que enfrentaba eran parte de su viaje de redención y que cada obstáculo superado era una prueba de su compromiso con el legado de Elena. Marcos también encontró apoyo en los voluntarios y empleados de la fundación. Compartían la misma pasión y determinación, y sus historias de vida inspiraban a Marcos a continuar. Juntos, formaban una familia unida por el propósito común de hacer el bien y transformar vidas. En un evento de celebración anual de la fundación, Marcos subió al escenario para compartir su viaje. Habló sobre los desafíos que habían enfrentado, las victorias que habían conseguido y las lecciones que habían aprendido. Su sinceridad y vulnerabilidad tocaron a todos los presentes, mostrando que el verdadero liderazgo viene del corazón y del deseo de servir. Al concluir su discurso, Marcos miró hacia el futuro con renovada
renovada esperanza. Sabía que muchos desafíos aún estaban por venir, pero también sabía que estaba preparado para enfrentarlos. Con cada paso, continuaba honrando la memoria de Elena, transformando su remordimiento en una fuerza motriz para el bien. Así, Marcos siguió su camino, consciente de que los desafíos eran parte integral de su camino hacia la redención. Con cada reflexión y cada obstáculo superado, se acercaba más a convertirse en el hombre que Elena siempre creyó que podía ser. A medida que los proyectos de la Fundación Legado de Esperanza tomaban forma y crecía, el impacto positivo en la comunidad se volvía cada vez más evidente. Marcos, inmerso en su trabajo, observaba con orgullo y satisfacción los cambios que sus acciones estaban promoviendo. La Fundación no era solo una entidad benéfica, era un faro de esperanza y transformación para muchas personas. Marcos veía el impacto de la caridad en cada rostro que encontraba. En las escuelas apoyadas por la Fundación, observaba a niños como João, que antes no tenían acceso a una educación de calidad, ahora brillando con conocimiento y esperanza. Las sonrisas de esos niños y sus historias de superación eran un recordatorio constante del poder de la educación para cambiar vidas. João, por ejemplo, no solo estaba entre los mejores alumnos de su clase, sino que también se había convertido en un líder estudiantil, inspirando a otros jóvenes a creer en su potencial. En los centros de salud financiados por la Fundación, Marcos conoció a muchos que habían sido tocados por los servicios ofrecidos. María, la enfermera dedicada que había conocido anteriormente, relataba cómo la llegada de nuevos equipos y suministros médicos había salvado innumerables vidas. Pacientes que antes sufrían sin tratamiento adecuado, ahora recibían cuidados de calidad. En una de las clínicas, Marcos conoció a doña Clara, una anciana que gracias a la atención recibida había recuperado su movilidad y ahora podía cuidar de sus nietos. Marcos también vio el impacto de la Fundación en los programas de capacitación profesional. Jóvenes y adultos, antes desempleados y sin perspectivas, ahora tenían la oportunidad de aprender nuevas habilidades y encontrar empleos dignos. Una de esas historias era la de Pedro, un joven que había abandonado la escuela y estaba involucrado con pandillas. Con la ayuda de la Fundación, Pedro participó en un programa de capacitación y consiguió un empleo como técnico en una empresa local. No solo cambió su vida, sino que también comenzó a actuar como mentor para otros jóvenes en situación de riesgo. El Centro Comunitario Multifuncional, una de las iniciativas más ambiciosas de la Fundación, se convirtió en un punto de encuentro vital para la comunidad. Allí, las personas tenían acceso a actividades culturales, deportivas y educativas. El centro promovía un sentido de pertenencia y unión, mostrando que juntos podían construir un futuro mejor. Marcos sentía una profunda satisfacción al ver florecer el centro, sabiendo que estaba cumpliendo el sueño de Elena. Los resultados positivos iban más allá de los individuos. Las comunidades en su conjunto comenzaban a prosperar, la criminalidad disminuía, la salud pública mejoraba y el nivel de escolaridad aumentaba. Los programas ambientales de la Fundación también comenzaban a mostrar resultados, con áreas verdes siendo revitalizadas e iniciativas de sostenibilidad ganando fuerza. Mientras presenciaba estas transformaciones, Marcos sentía que finalmente estaba haciendo justicia al legado de Elena. Entendía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero acumulado, sino en las vidas tocadas y en los cambios promovidos. Cada éxito de la Fundación era una victoria no solo para él, sino para todos los que creían en la misión de hacer el bien. Los desafíos seguían surgiendo, pero la determinación de Marcos y su equipo era inquebrantable. Sabían que cada obstáculo superado era una oportunidad de crecimiento y de demostrar su compromiso con la causa. Marcos, ahora rodeado por una comunidad de personas dedicadas e inspiradas, sentía que estaba en el camino correcto. La influencia de la Fundación Legado de Esperanza se extendía, atrayendo la atención de otras organizaciones y posibles socios. Marcos recibía invitaciones para hablar en conferencias, compartir su historia e inspirar a otros a seguir caminos similares. Aceptaba estas oportunidades con humildad, siempre recordando que la verdadera protagonista de este viaje era Elena y los valores que ella había dejado. Marcos sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero cada paso dado era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Había encontrado no solo redención, sino también un propósito de vida que trascendía sus errores pasados. A través del impacto de la caridad, Marcos estaba construyendo un legado duradero que continuaría transformando vidas y comunidades por generaciones. A medida que los años pasaban, Marcos no solo fue testigo del crecimiento y el impacto de la Fundación Legado de Esperanza, sino que también experimentó una transformación profunda y personal. Su viaje de redención y descubrimiento de propósito trajo un crecimiento interno que nunca había imaginado posible. Marcos comenzó a comprender que el verdadero cambio viene desde dentro. Se dedicó al autoconocimiento, sumergiéndose en libros de filosofía, psicología y espiritualidad.
Asistió a talleres y retiros que lo ayudaron a reflexionar sobre sus acciones, sus valores y el camino que deseaba seguir. La búsqueda de autocomprensión se convirtió en una parte fundamental de su vida, permitiéndole enfrentar sus miedos y arrepentimientos con valentía y sabiduría. La práctica de la meditación se convirtió en un hábito diario, ayudando a Marcos a encontrar paz interior y equilibrio emocional. Se dio cuenta de que la meditación no era solo un escape de las presiones externas, sino una herramienta poderosa para cultivar la compasión, la paciencia y la claridad de pensamiento. Esos momentos de silencio e introspección se convirtieron en una fuente de fuerza e inspiración, permitiéndole enfrentar los desafíos con una mente tranquila y un corazón abierto. Con el tiempo, Marcos comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en su personalidad. Se volvió más empático, aprendiendo a escuchar y entender a las personas a su alrededor de una manera más profunda. Su capacidad de perdonar aumentó, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo. La culpa que una vez lo atormentaba comenzó a dar lugar a un sentimiento de aceptación y aprendizaje. Las relaciones personales de Marcos también se fortalecieron. Reconstruyó lazos con amigos y familiares, mostrando a través de sus acciones que había cambiado. Su hermana Ana, una de las personas más críticas de su comportamiento anterior, se convirtió en una de sus mayores apoyadoras y aliadas. Juntos, desarrollaron nuevos programas para la fundación, combinando sus habilidades y experiencias para crear un impacto aún mayor. Marcos también encontró tiempo para pasatiempos e intereses que había descuidado. Redescubrió su pasión por la música, retomando las clases de piano que había abandonado en su juventud. La música se convirtió en una forma de expresión y una válvula de escape, proporcionando momentos de alegría y creatividad. Comenzó a compartir esa pasión con los niños de la fundación, ofreciendo clases de música y creando oportunidades para que descubrieran sus propios talentos. Una de las lecciones más importantes que Marcos aprendió fue sobre la importancia del equilibrio. Entendió que para ser eficaz en su misión necesitaba cuidarse a sí mismo, física y emocionalmente. Adoptó una rutina saludable, equilibrando trabajo, descanso y actividades que le brindaban placer y satisfacción. Ese equilibrio lo ayudó a mantener la energía y la motivación, permitiéndole continuar su trabajo con entusiasmo y dedicación. A través de su viaje de crecimiento personal, Marcos también encontró un nuevo sentido de espiritualidad. Aunque no se alineaba con ninguna religión específica, sentía una conexión profunda con algo mayor que él mismo. Esa espiritualidad se reflejaba en sus acciones, guiándolo a vivir de acuerdo con principios de amor, integridad y servicio al prójimo. Marcos comenzó a compartir sus experiencias y aprendizajes con otros, inspirándolos a buscar su propio crecimiento personal. Lideraba talleres en la fundación, donde discutía temas como autoconocimiento, resiliencia y la importancia de vivir una vida con propósito. Esas sesiones se volvieron populares, atrayendo a personas de todas las edades y orígenes, unidas por la búsqueda de transformación y crecimiento. Mientras Marcos continuaba creciendo como individuo, el impacto de sus acciones se multiplicaba. Se convirtió en un ejemplo vivo de que el verdadero cambio comienza desde dentro, y que al transformar a uno mismo, es posible transformar el mundo a su alrededor. Su crecimiento personal no solo fortaleció su liderazgo en la fundación, sino que también inspiró a muchos a seguir un camino similar de autodescubrimiento y servicio. Al reflexionar sobre su viaje, Marcos sintió una profunda gratitud por Elena y por el legado que ella había dejado. Su vida ahora era un testimonio de que, con determinación y un corazón abierto, es posible encontrar redención y propósito, no importa cuán perdidos podamos estar. Y así, Marcos continuó creciendo, día tras día, transformando su vida y la vida de quienes lo rodeaban, guiado por los valores de amor, compasión y servicio que Elena le había enseñado. Su crecimiento personal era un recordatorio constante de que, al buscar ser la mejor versión de uno mismo, es posible crear un impacto duradero y positivo en el mundo. Marcos reflexionaba sobre su viaje. La profundidad de los cambios que había experimentado se volvía cada vez más clara. Había comenzado como un hombre perdido, guiado por la avaricia y la traición, pero a través de la fuerza del perdón y el legado de Elena, encontró redención y un propósito verdadero. Ahora estaba listo para compartir su historia y las lecciones aprendidas con el mundo. En una noche clara y estrellada, la Fundación Legado de Esperanza organizó un gran evento para celebrar otro año de logros e impacto positivo. El salón estaba lleno de seguidores, voluntarios, beneficiarios y socios que se habían unido en torno a la visión inspiradora de Elena. La atmósfera estaba cargada de emoción y gratitud. Marcos subió al escenario, mirando a la multitud que representaba tantos sueños realizados y vidas transformadas. Sostenía en sus manos una foto de Elena que colocó junto al púlpito. Su voz estaba firme, pero cargada de emoción cuando comenzó a hablar. Buenas noches a todos. Hoy estamos aquí
aquí para celebrar no solo los logros de la fundación, sino también el legado de una mujer extraordinaria. Elena, mi esposa, fue la fuerza motriz detrás de todo lo que hemos logrado. Su visión, sus valores y su amor continúan guiándonos en cada paso que damos. Marcos hizo una pausa, respirando profundamente, sintiendo la presencia de Elena a su lado. Sabía que este momento era más que una celebración, era un homenaje a todo lo que ella había representado. No fui un hombre perfecto, continuó con sinceridad. Cometí errores, traicioné la confianza de quien más me amaba, pero Elena, en su infinita sabiduría y compasión, me dio una segunda oportunidad. Ella me mostró que el verdadero valor de nuestras vidas está en cómo elegimos vivir y el impacto que tenemos en los demás. Miró al público, viendo rostros conocidos y nuevos, todos conectados por la misión de la fundación. A lo largo de estos años, he aprendido que la verdadera redención no está en intentar borrar nuestros errores, sino en aprender de ellos y transformar nuestro dolor en acciones que beneficien a los demás. Cada niño educado, cada vida salvada, cada comunidad fortalecida. Todo esto es parte del legado de Elena. Marcos compartió historias conmovedoras de beneficiarios de la fundación, como João, que ahora estaba a punto de graduarse de la universidad, y María, cuya clínica comunitaria se había convertido en un modelo de atención de calidad. Cada historia era una prueba viva del impacto duradero del trabajo que estaban haciendo. Elena creía en el poder del amor y la generosidad para cambiar el mundo, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Y hoy veo eso en cada uno de ustedes. Juntos, estamos construyendo un futuro mejor, un paso a la vez, inspirados por los valores que ella nos enseñó. Marcos concluyó su discurso con una promesa. Continuaremos honrando el legado de Elena, expandiendo nuestra misión y tocando más vidas, y lo haremos con el mismo amor, compasión y dedicación que ella nos mostró. Elena vive en cada sonrisa, en cada acto de bondad y en cada vida transformada. Su espíritu nos guía, y por eso estoy eternamente agradecido. Aplausos cálidos llenaron el salón, mientras Marcos dejaba el escenario. Sentía una paz profunda, sabiendo que estaba cumpliendo el deseo de Elena y que su legado continuaría inspirando y transformando el mundo. Había encontrado redención, propósito y una nueva manera de vivir, y todo esto gracias al amor y la visión de Elena. Marcos miró al cielo estrellado, sintiéndose más conectado con Elena que nunca. Sabía que, mientras él y la fundación continuaran haciendo el bien, el espíritu de Elena viviría eternamente en sus acciones y en los corazones de las personas que tocaban. Y con esa certeza, Marcos siguió adelante, listo para enfrentar nuevos desafíos y continuar el viaje de transformación y esperanza.